Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo y el gesto destructor de los anarquistas, las bellas ideas que matan y el desprecio a la mujer. Marinetti. Los manifiestos han sido declaraciones de formas de ver el mundo. El arte no es ajena a la ideología. Podemos ver cómo los estados totalitarios han tenido sus artistas favoritos. La manifestación del arte también puede cerrar otras perspectivas. Los ideólogos del futuro, los creadores de las imágenes, de las experiencias, de los deseos. Dice Milley, somos estéticamente superiores. El arte por el arte cambia el futuro por el futuro. Una incesante construcción de máquinas e ideas que nos despojan de todo el presente. Por eso, el día de hoy en La Fulana vamos a abordar el manifiesto futurista que salió a la luz el 20 de febrero de 1909. Muchas gracias a todos ustedes, radioescuchas, videoescuchas, podcastescuchas y todo lo que sea que escuche y que esté por ahí. O puede que también nos escuchen y nos estén leyendo los subtítulos, ¿verdad? Va a haber subtítulos, supongo, si no los ponen ahí en sus redes. Nosotros somos La Fulana y con este breve intro, pues queremos iniciar este capitulazo. Pero antes tenemos que presentar a todos estos compañeros de programas. Luis Juárez, ¿cómo estás? Hola, muy contento de regresar y verlos de nuevo, compartir estas charlas. Nos habíamos visto el fin de semana, ¿verdad? No, yo no era. Y bueno, pero no en estas situaciones que ahora sí que aquí hablamos un poco Sobrios. más, compartimos. Ándale, aquí sí se les entiende. Y pues bueno, de manera general muy contento de participar de nuevo en un programa más y pues este tema que está controvertido. Está que arde. Hay personas que les causa ruido este tipo de personas, o sea, que defienden estas cosas, que igual yo creo que tiene cosas rescatables, pero ahorita pues ya las vamos a revisar todo, ¿no? Las vamos a ir desmenuzando. Así es, Luis. Yaya Juárez, ¿cómo estás? Contenta de iniciar la tercera temporada. Nos tomamos unas vacaciones aquí en La Fulana para regresar con un nuevo contenido, esperando que les guste. Y pues nada, comenzando con este tema muy ad hoc con lo que sucede actualmente, creo yo. Con la actualidad, así es. Un saludo para la Ara, que justamente preguntó, ¿y cuándo empiezan? Y ya le dijimos, Huevones. Nos vemos Ara, en el café no metas filosófico. presión, déjanos descansar. No, si gracias. Van 2 meses. va poquito, medio año. Recuerden suscribirse a todas las redes sociales, compartir y hacer ruido para que todo esto siga funcionando. Y por último, y no por ello menos importante, Paola Juárez, ¿cómo estás? Muy agradecida, contenta. Con el de arriba. Y todo lo que le sigue de estar de nuevo aquí con ustedes, con estos dos personajes hermosos, Laura y Armando, que son nuestros bellísimos productores. Y pues esperando que este día y esta ocasión y este programa sea el mejor para platicar. Gracias por estacionarse en este programa y esperamos que pongan parking para que podamos platicar a gusto. No, los vecinos se van a quejar. Y que les llame la atención el tema de hoy, que está muy chido, la verdad. Sí, así es. Y pues para entender el pensamiento de Marinetti, pues creo que primero tenemos que empezar con la biografía antes de empezar específicamente con el manifiesto futurista. Vamos a platicar de Emilio Angelo Carlo Marinetti. En otros documentos le nombran Filippo Archil Emilio y nació el 22 de diciembre de 1876 en Alejandría, Egipto. Y él nace en Egipto, aunque tiene apellido italiano, o es italiano más bien, porque su papá era un abogado que andaba trabajando por ahí en el norte africano. Y pues así como yo, no le tocó crecer, le tocó nacer ahí por viajes de negocio. Entonces, su papá se dice que tuvo buenos negocios, fue un abogado importante, logró un buen patrimonio para la familia. Y pues, como quien dice, podemos decir que Emilio era un junior, ¿no? O sea, eso le permitió ser artista, o sea, poder dedicarse a la actividad artística debido a que su familia tenía dinero. Y no hay muchos datos sobre sus primeros años de vida. De hecho, por ahí leí que
que él le gustaba inventarse como cosas exóticas por ahí porque no había como documentación de sus primeros años y le gustaba inventarse cosas para verse interesante. No suena raro. Pero sí se sabe que en 1888 realizó sus estudios en el Colegio de San Francisco Javier de Alejandría y era dirigido por jesuitas franceses. Y a los 17 años, mientras que estudiaba, fundó su primera revista escolástica bajo el seudónimo de Espero Papyrus. Y en 1893 intentó introducir en la escuela las novelas románticas de Émile Zola y por esa situación fue expulsado por los jesuitas ya que consideraban esos escritos como escandalosos. Y, Viejo cochino. eso hizo que terminara sus estudios en París en 1894. Ya después en sus estudios universitarios se fue a la carrera de Derecho, como siguiendo los pasos del jefe. Y ahí estudió junto con su hermano, así como yo con Paola. Estudió Derecho y se fue a la derecha, sí. ¿no? Irónicamente. Y en 1895 sufre su primer gran trauma, ya que se muere su hermano. Y algunos biógrafos dicen que es por ese motivo que decide no dedicarse al derecho, a ser abogado, debido a ese gran trauma. Y se dedica, una vez que se gradúa, porque sí se gradúa de la carrera de Derecho, una vez que se gradúa se dedica solamente a escribir literatura, se dedica a escribir todos los géneros literarios que había. Y en 1902 viene su segundo gran trauma, que es la muerte de su madre, que se supone que era quien lo alentó todo el tiempo a escribir poesía. Entonces, cuando se muere su mamá, pues fue un gran golpe y decide irse de lleno a la literatura. Publicó sus primeros poemas a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y publicó varias obras teatrales, utilizando el verso libre. Se dicen que sus poemas tenían un marcado estilo simbolista y su poema más conocido fue, perdónenme mi francés, no sé leer francés. Perdóname, madre. Les Vieux Marines, y ganó un concurso y también fundó otra revista de poesía en 1905 y introdujo también una obra de teatro en 1909 junto con otro autor, en donde se dice que introdujo la primera figura del robot, de lo que es un robot, aunque no con el nombre de robot, porque no existía la palabra como tal de robot o la definición de robot. O sea, no con ese nombre, ya que ese término sería utilizado como 10 años después por un novelista checo llamado Karel Čapek. Fue un gran aficionado de los automóviles y de la velocidad, y en 1900 tuvo un accidente a las afueras de Milano porque al parecer le gustaba acá andar de Toretto, rápido, y al tratar de evitar a dos ciclistas estuvo así como a punto de morir. Y este acontecimiento al parecer fue como decisivo. Dice que una vez que tuvo este accidente, como que algo le cambió el chip. Algo cambió dentro de él y dijo que se sentía como un hombre nuevo, que malditos ciclistas. dijo que este evento fue el cual afirmó de alguna manera su idea de deshacerse del decadentismo y lo llevó a escribir un nuevo estilo de poesía que antes no había como figurado, ¿no? Es ahí, a partir de este accidente, el cual lo lleva a escribir un manifiesto, que es el que vamos a platicar ahorita en La Fulana, llamado el Manifiesto Futurista. Y Abrosita dice: queremos destruir y quemar los museos, bibliotecas, academias variadas y combatir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias. Este manifiesto fue enviado por Marinetti a los principales periódicos de Italia en 1909. Al de Forma. Y el primero en publicarlo fue el Gaceta dell'Emilia en Bolonia el 5 de febrero y posteriormente Le Figaro, una de las publicaciones más importantes en Francia. De este manifiesto es el que Paola nos platicará
a continuación. Oye, como comentario del término checo, que es robota, ¿verdad? Comentaste, Ajá. ¿no? Yo también robota. Robota. Es un término checo y estaba... Bueno, yo me puse a investigar, se me hizo chistoso que yo no sabía que era o sea, de por aquellos lados. O sea, Y- de origen De Checoslovaquia, checo. ajá. Y resulta que robota en checo, o sea, significa trabajo forzado o servidumbre. Qué chistoso, ¿no? O sea, un O robot, sea, pues. yo. Sí, de hecho, donde Marinetti introduce, se supone que la idea del robot, sin llamarlo robot, la obra se llama Electricita Sensuale. Ujú. Y Suena pues muy sí, me japonés. imagino Cuando que tú me describe como toda la miras. idea de lo que ahora sabemos o concebimos que es un robot, pero sin el nombre Como que le del gustaba la robot. velocidad al tipo, Ajá. ¿no? ¿A ustedes les gusta la velocidad o no? No. Yo no tengo problemas Me con la estresa. velocidad, con la Con las altura, alturas, sí, pero con la igual, velocidad Sí. no. suscribo. Ujú. A mí sí me gusta, fíjate. Creo No. que, bueno, a lo mejor unos son más afines que otros, ¿no? Pero yo creo que por lo que dice de la transformación después del accidente, salir del auto y decir, oh, ese acontecimiento Estoy me vivo. cambió la vida. Ujú. Yo creo que le ha de haber causado o le causaba mucha emoción. Por ejemplo, a mí sí me gusta, yo disfruto mucho, por ejemplo, los juegos de montaña mágica y todo eso. Tanto la altura como la no, velocidad. eso sí, pero ir en un carro a altas velocidades a mí sí me estresa. Manches, Ah. Paula, manejas bien rápido. Sí, y sí, es No. cierto. No es cierto. Nah, ay, que Bueno, sí, como es- yo no tengo control del volante, para mí sí me estresa, pero a mí sí me gusta, bueno, considerando Ah, que Lo pisarle el disfrutas, pues, acelerador. que tú sabes. Run, ajá. run, run. Sí, o sea, uno a lo mejor en el volante sabe que tiene el control y no va a pasar nada o no hay peligro, pero la persona que va a un lado, pues sí. Sí me ha Sí. tocado también sentir ese estrés, ¿no? Por eso no me gusta la velocidad, pero sí, como menciona Sonia aquí, la yayita, mucha pechucha. Pues sí, no, a grandes rasgos y en términos generales, que es lo que yo les voy a platicar, porque aquí nos vamos a ahondar más en esta visión del movimiento futurista. Pues lo que yo les podría decir es que este movimiento se gesta, se forma en una idea como en un desdén de la tradición, de los valores clásicos, de los valores tradicionales, porque, bueno, al menos lo que yo pude rescatar de la información leída, que fue este manifiesto que se publica en 1909, como mencionó Alfonso, el 20 de febrero de 1909, en una revista, pues sí mencionan, ¿no?, que buscaban la originalidad, el irracionalismo y una exaltación eufórica por la tecnología, ¿no? Y en este manifiesto ellos publican una serie de 11 declaraciones, digamos, de lo que para ellos es esta nueva visión de lo que ellos quieren para un futuro, ¿no? O lo que puedo pensar yo, que ellos quieren que cambie en el sentido de su realidad, tanto en el arte como en la política, como en la sociedad, ¿no? Entonces, yo me voy a dedicar a platicarles a ustedes estos puntos que no los voy a platicar exactamente como son, porque algunos puntos son muy largos, pero los voy a platicar como ejemplos. Entonces, por ejemplo, en el punto número 1, pongan atención, son algunos muy subversivos como para su tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el punto número 1 mencionan, ¿no? Queremos cantar el amor al peligro, a la fuerza, a la temeridad. Punto número 2. Los elementos capitales de nuestra poesía serán el coraje, la audacia y la rebelión. Punto número 3. Contrastando con la literatura que ha marginado hasta hoy la inmovilidad del pensamiento, el éxtasis y el sueño, nosotros vamos a glorificar el movimiento agresivo, el insomnio febriciente, el paso gimnástico, el salto arriesgado, las bofetadas y el puñetazo. Aquí ya estamos viendo, ¿no?, que de alguna forma, pues sí, o no sé, en la totalidad aluden pues a la violencia, ¿no? Como que les gustaba mucho. Punto 4.
declaramos que el esplendor del mundo se ha enriquecido de una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Este punto explica, digamos, la belleza de un automóvil, porque de hecho así lo mencionan, ¿no? Mencionan que para ellos, bueno, no para ellos, para Marianetti, que es el que escribe este manifiesto, dice que un automóvil que parece correr sobre metralla es más hermoso que la victoria de Samotracia. Punto número 6. Es necesario que el poeta se desviva, con ardor, con fuego. Punto 7. No hay belleza más que en la lucha. No debe admitirse un jefe de escuela si no tiene un carácter recalcitrantemente violento. La poesía debe ser un asalto agresivo. Punto 8. Estamos sobre el promontorio extremo de los siglos. ¿A qué mirar detrás de nosotros, que es como ahondar en la misteriosa alforja de lo imposible? El tiempo y el espacio han muerto. Punto 9. Queremos glorificar la guerra, única higiene en el mundo. El militarismo, el patriotismo, el gesto destructor del anarquismo, las bellas ideas que matan y el desprecio a la mujer. Punto 10. Queremos demoler los museos, las bibliotecas, combatir el moralismo, el feminismo y todas las cobardías oportunistas y utilitarias. Y además de eso, más adelante quiero rescatar algo que mencionan sobre los museos precisamente, que no es que esté de acuerdo, pero suena llamativo, ¿no? Mencionan en esta publicación del periódico: lanzamos en Italia este manifiesto de heroica violencia y de incendiarios incentivos, porque queremos librarla de su gangrena de profesores, arqueólogos y cicerones. Italia ha sido mucho tiempo el mercado de los chalanes. Queremos librarla de los innumerables museos que la cubren, de innumerables cementerios. Museos, cementerios, tan idénticos en su siniestro acomodamiento de cuerpos que no se distinguen. Que se les haga una visita cada año como quien va a visitar a sus muertos, llegaremos a justificarlo. Que se depositen flores una vez por año a los pies de la Gioconda, también lo concebimos. Pero ir a pasear cotidianamente a los museos, nuestras tristezas, nuestras frágiles decepciones, nuestra cólera o nuestra inquietud, no lo admitimos. Aquí voy a terminar, y es una publicación, un manifiesto, pues puede ser violento, ¿no? O sea, tienen muy buena expresión para decir lo que quieren, lo que piensan, pero si voy a mencionar yo mi opinión, pues la verdad no estoy de acuerdo con este tipo de aseveraciones, ¿no? Porque también hablan, ¿no?, de destruir bibliotecas, quemar museos, o al revés, de destruir las ¿cómo se llaman? Las vías por donde están los ríos de Venecia, inundarlos para que se inunden los museos. No sé, o sea, está suave. A lo mejor lo que sí me gusta de ellos es el arte, pero sus aseveraciones ideáticas y políticas para mí no van, pues no me gusta. Fíjate que yo sé que pueden parecer duras o muy escandalosas, incluso después de tanto tiempo. A mí me tocó conocerlo hace más de 20 años por la universidad. Como pues ustedes saben, yo estudié diseño y publicidad, entonces ahí nos acercaban como a estos movimientos artísticos, ¿no? Que podían ser muy subversivos a lo mejor en su tiempo, y aún. Sí, y aún creo son yo así. que uno de los motivos era para, de alguna forma, por el dispositivo artístico, detonar como creatividad, ¿no? Y a mí me tocó leer poesía futurista y hay muchas cosas muy creativas. Las pinturas, como bien dijiste, que te gustaron, hay mucho material muy suave, Sí. muy interesante. Y creo yo que
una de las cosas que a mí me gusta del movimiento es que buscaban, pues como se dieron cuenta, romper con lo tradicional, ¿no? Sí, O sea, sí. rompen con el realismo, con el impresionismo, con la academia. Y pues esto hace de alguna forma como terminar con la clásica idea de poner al espectador con el medio de la obra, ¿no? Comienzan a hablar de otras formas de la pintura y, por ejemplo, tratan de describir estados de ánimo, recuerdos o estados de, no sé, de relaciones, ¿no? Por ejemplo, a mí se me hace muy interesante cuando una pintura o un poema, creo es, que dice estado de ánimo de una estación ferroviaria. Entonces empiezan a describir, por ejemplo, no sé, o sea, de algo físico, estático, empiezan a hablar como de cuestiones emocionales, ¿no? Por ejemplo, de la electricidad, que también yo creo que hay que considerar que no todos los del movimiento futurista eran fascistas. Marinetti sí era declarado, de hecho era el poeta favorito de Mussolini, pero había entre los futuristas, había anarquistas, había socialistas también. De hecho, una de las influencias filosóficas de Marinetti, entre ellos, pues, o sea, de los más destacados, pues, por ejemplo, fue Nietzsche, Sorel, Giuseppe Mazzini, y, por ejemplo, pues, al Bigotón, pues, todos lo conocemos, ¿no? Las ideas que tenía. Pero, por ejemplo, Sorel es conocido por su noción de violencia, pero como factor determinante en el proceso histórico, ¿no? O sea, de hecho, él es considerado uno de los introductores del Historiador socialista. marxismo en Francia. Entonces, también, por ejemplo, Mazzini, él pues fue político, periodista y activista italiano. De hecho, él es el que se le conoce como el formador de la Italia pues moderna, ¿no? El unificador. Entonces, hay los pintores, aunque no coincidían totalmente con las ideas de él, pues formaban un grupo, ¿no? E incluso se agarraban a golpes dice que por ahí un chisme que se agarraron a golpes con otros grupos intelectuales, que entre ellos estaba, de hecho, el Giovanni Papini, ¿no? Sí, jóvenes. Ajá. Entonces, y con relación a eso que decía así como cosas negativas de la mujer, porque después hace otros manifiestos, ¿no? Continuó hasta inicios de la Primera Guerra Mundial. De hecho, hay un comentario que a mí me parece, pues sí violento, pero muy interesante, ¿no? Que dice que declara que la Primera Guerra Mundial era el poema futurista más bello nunca escrito, ¿no? O sea, con este aspecto de la violencia, ¿no? Que ya me imagino que cambió su idea acerca de esto cuando lo mandan o se va al frente, ¿no? Porque creo que va a pelear a Stalingrado y sale herido, ¿no? Fueron de los primeros en salir porque declaraban la violencia y la guerra, no sé qué. Ay, les gustó cuando ahí andaban ahí enfrente. Sí, ese es el detalle. Pues en uno de los manifiestos que hace después, dice que la humanidad pues era mediocre, ¿no? Entonces los hombres y las mujeres son iguales y merecían el mismo desprecio. O sea, eso lo dice en un manifiesto de la lujuria y pues agarra parejo, ¿no? Que de alguna manera, no sé si sea también para llamar la atención o algo así, pero de manera general, a mí, aunque no puedo decir que coincido con todas las ideas como acabas de decir, a mí sí me parece muy interesante. No, interesante sí está, pero bueno, cada quien contrastará con sus propias opiniones, ¿no? Sí, a mí se me hace como muy importante, sobre todo este hilo conductor, porque a pesar de que todas las corrientes son artísticas, todas las corrientes van a ir respondiendo como una cuestión ideológica, y es lo que muchas personas no se dan cuenta, o a veces no nos damos cuenta cuando estamos inmersos en algún tipo de arte o en algún tipo de filosofía. Y ese es el problema, que dicen, yo no tengo ideología, y para mí esa es la red flag más importante, el afirmar como que no tienes ideología porque... O que eres apolítico. O que eres apolítico. Y justamente Antonio Chazaria tiene un artículo que se llama El futurismo de Marinetti condujo directamente al fascismo. Y ahí empieza a explicar, y ojo, dice, el fascismo solo engaña
a quienes están predispuestos a ser seducidos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el fascismo entra, como lo estamos viendo en la actualidad, cuando el fascismo entra es porque las personas lo están queriendo de alguna manera o quieren que suceda o desean que suceda en su inconsciente o lo que sea, pero están ahí dispuestos a que los seduzca una idea como esta, ¿no? Entonces se me hace como una entrada muy fuerte de Antonio, ¿no? Al escribir esto. Menciona, ¿no? El carácter, y justamente esto nos va a parecer como muy actual porque están surgiendo muchos tipos de personajes con estas características, ¿no? El carácter exaltado, el carácter también, narcisista. Creo que también tiene que ver que estén como que ahí ideológicamente no ni siquiera predispuestos, sino ya dispuestos, pero callados, es decir, no, como que no está políticamente la situación adecuada como para manifestarse más abiertamente, porque, por ejemplo, yo creo que antes de Italia o que Alemania manifestara este aspecto fascista, Estados Unidos lo había manifestado en los 20, Sí, creo, en el 10, 15. Sí, pues de alguna manera le copiaron a los buenos. Y los del grupo, los del grupo del KKK, o sea, siempre han estado presentes, nada más que digamos de manera oculta. Sí. Incluso ha habido senadores que son miembros, pero obviamente presidentes no estoy seguro, pero yo sí pues supe por ahí. Sí, pues, pero... Sí, pero miembros como tal del Ku Klux Klan, yo me di cuenta por un libro que leí por ahí que investigué, sí había como senadores, o si no llegaban como al top de presidente, pero sí tenían, o sea, procesos en el Congreso. Sí, o sea, sí tenían peso político, y eso es algo que muchos como o no quieren ver o se hacen como que no, y dicen, no, pues, por ejemplo, como miramos con el caso del O.J. Simpson, o sea, había mucho que estaba afiliado dentro de la policía, al Ku Klux Klan, que simpatizaban completamente con el KKK, pero si era abierto, pero no puede ser abierto. Y justamente en la era algo vergonzoso, pero sí era algo a lo y como actualmente la situación política, digamos, simpatiza con eso, como que se abren más, ¿no? Exacto, por eso dice, están predispuestos a ser engañados, o sea, no es algo, o sea, no es necesariamente es que veamos a un líder y inmediatamente nos vaya a convencer de esas ideas, sino que de alguna manera nosotros también estamos poniendo a ese líder o estamos deseando que ese tipo de líder salga para yo poder por fin liberar ese tipo de ideologías, para ¿no? sentirme tan mal de pensar lo que pienso, sí, porque alguien más lo piensa, que hay otro chango igual de yo y lampiño igual de estúpido que yo, y digo, ok, y tiene poder, entonces me siento como en familia, ¿no? Sí, protegido. Y justamente como menciono, o sea, el carácter de Marinetti era un carácter exaltado, narcisista, una persona que tenía muchos conocimientos heterogéneos, y demostraba así como sabía de todo, pues, y de todo te iba a hablar. Y esto es como algo muy importante porque este tipo de carácter, según como bien broncudo que podemos ver en redes sociales con todo tipo de líderes, hasta filósofos, pseudoeconomistas, presidentes de ciertos países, etcétera, y que te hablan de varias cosas y te hablan insultándote y tú crees, dices, sí sabe el vato. Pero realmente no es que sepa, es que maneja varias cosas y mueve las piezas para crear como un tipo de hechizo, ¿no? Que nosotros queremos que nos arrojen, ¿no? Sentía un rechazo a las ideas de izquierda, exaltaba la guerra, la destrucción, la iconoclastía, que de alguna manera, como mencionan, pasó al servicio del señor Mussolini, ¿no? El movimiento futurista nutrió culturalmente al totalitarismo, pues como mencionaba, o sea, siempre todos los gobiernos totalitarios van a tener a sus artistas favoritos porque es importante crear un sentido y una identidad, y sobre todo esta identidad nacionalista, ¿no? Y justamente Marinetti se inspira en este vato que se llama Gabriel D'Annunzio, algo así, que le aprende de él esta cuestión de la política del espectáculo. O sea, el ver la política como un show, pues, y toda esta cuestión. Y critica, como mencionaba Yaya, el decadentismo, que eso nos hace ver que, por ejemplo, Marinetti no le hubieran gustado las películas de ficheras, evidentemente, no hubiera disfrutado La risa en vacaciones, peliculones, las 7 sagas. O sea, prefiero ver eso a ver Avengers, la verdad, porque de alguna manera arremetían contra la moral,
y las costumbres burguesas. Recordemos que este vato pues era fresón. Sí, sí, Otra sí. característica, o sea, no significa que el ser fresón sea malo per se, sino que el venir de una familia acomodada te hace ver el mundo de una manera distinta y para Sí, ti el claro. arte simplemente es algo como para disfrutar y no es una herramienta de otras cosas y quieres quitarle lo político al arte cuando el arte necesariamente es Es político porque político. hay una ideología, ¿no? Pum. Trivia, ¿cuántas veces mencionamos que todo es político en esta temporada? Odiaba una moral que no estuviera sustentada en la violencia. Él quería que a fuerzas se sustentara en la violencia. Quiso acabar con los museos y me recordó a la temporada pasada cuando hablamos de Platón, que Platón también quiso acabar con los libros de Demócrito, ¿no? Entonces, Sí. esta característica de querer eliminar los libros, está bien la propuesta de un movimiento futurista o artístico, está bien, pero cuando ya quieres eliminar algo en específico, claramente hay algo ideológico ahí. Tú quieres eliminar algo, no es nada más la transformación. Y no es nada más quemar el mundo por quemarlo, sino que hay una intención muy particular. La agresividad a las mujeres, un poquito misógino, ¿no? Para variar. Entonces, se me hace como peligroso ahí cuando tú quieres rescatar el movimiento futurista y de alguna manera eres mujer, ¿no? Y estás rescatando algo que necesariamente te está negando, pues, desde el principio, ¿no? El contexto europeo, de alguna manera, era lo que produjo eso en ese momento. Como en la actualidad estamos viendo un contexto que está produciendo otro tipo de fascismo, y si no, pregúntenle al señor Elon Musk, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de él. La violencia que él justifica es una violencia militar, como que de alguna manera él sentía como esta cuestión estética falsa, ¿no? Pero esta cuestión estética como por la guerra. O sea, todo era bello en tanto que era guerra y obviamente la guerra carga opresores y oprimidos, pues no es nada más una guerra de o otro tipo de violencia, ¿no? Era defensor de la antipolítica y como mencionamos, cualquier persona que diga que es antipolítica es de derecha, o sea, es lo más político que vas a escuchar. Claro. Cuando alguien menciona eso, era detractor de las viejas políticas. Eso quiere decir que hay una política que no te Que le gusta, gustan. pero hay una política que sí te gusta. No me puedes decir que no eres político, ¿no? No se consideraba ni de izquierda ni de derecha, ¿no? El discurso clásico de, no, yo soy de extrema centro, o sea, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, va a ser de derechas. Pregúntale qué piensa de los fetos. Como Milei, prácticamente como Milei, se sentía el heraldo del nuevo orden, o sea, el creerte ya un profeta, o sea, fíjate las características, considerarte apolítico, Como el Hitler. considerarte apolítico y aparte creer que eres el profeta de una nueva territorio, lo que sea, para mí ya es una cuestión de alucín y tienes que ir a medicarte No, y con el esas psiquiatra. personas son muy peligrosas, ¿ven? Sí, son creadores de ya sectas. nos ha dicho la historia lo que pasa con esas personas. Sí, y claro. Y, por ejemplo, si se quiere destruir todo, porque era parte de la idea del futurismo, querer como destruir todo, pues yo consideraría que deberíamos empezar como por lo griego, ¿no? Digo, si hay esa ruptura con el pasado, hay que empezar con lo griego y con todos estos tipos de pensadores, ¿no? Son represivos, glorifican y justifican la crueldad del otro. Y si no les queda claro que es fascista, en 1919 se publica el manifiesto fascista, ¿no? O sea, como Elon Musk, dije, o sea, no hice ese saludo, pero sí lo hice, ¿no? O sea, Sí. claramente, y es como Elon Musk porque también glorifica la velocidad y los autos, ¿no? O sea, también Elon Musk tiene un trauma, o sea, hay un trauma entre los Pues fascistas claro, y los... tiene Y los fábricas. Los fascistas y los carros, hay un trauma ahí que tienen que arreglar, ¿no? O sea, creen que entre más se escucha el carro, más les crecen los aparatos reproductores y no. Psicológicamente se supone que tiene algo que ver, ¿eh? Entre Sí, más grande tengas el carro, quiere decir que Algo Hay- más te hay falta en falta. la entrepierna. tienes una inseguridad por ahí. Una ajá. inseguridad. Sí, porque sí, pues es el mírenme, ¿no? Yo le acelero más rápido. Ajá. Yo hago más ruido. Defendía el mundo gobernado por máquinas, como Elon Musk, por algoritmos o las Ay, inteligencias estamos regresando artificiales. al pasado. Exaltaba las emociones como Milei, como estos vatos que son influencers que gritan y hacen un aracle. Se consideraba pseudoanarquista, que aquí sí yo me deslindo. Nosotros nos deslindamos de todo lo que se acerca a él. ¿Era un vato o no?
No, o sea, como que simpatizaba porque menciona, ¿no? En la cita que leí al principio, él dice, la destrucción anarquista. Yo, cállate los Yo ojos, de él no no sé. sabes, no Según sé. yo, él sí era fascista declaradísimo, pero anarquista Sí, no. pero como que quería... Hay otros camaradas de él que sí. Lo que pasa es que él decía el anarquismo y la destrucción, pero está suato porque A no lo entiende mejor- bien el A anarquismo, lo mejor pues. lo Pues si decía por nunca sus había compas para trabajado, yo quedar bien. creo. ¿Qué ibas a ver de eso? Y su estética, como ya me mencionan, apunta como a la velocidad, ¿no? ¡Puf! El Los carros. movimiento, ajá. Y aquí es donde yo hago una separación porque Iván Illich tiene un ensayo que se llama Energía y Equidad y donde él explica que la velocidad de alguna manera siempre es la velocidad de aquellos que pueden o de los burgueses, ¿no? O sea, siempre que hay una sociedad donde hay más velocidad o se prioriza la velocidad, van a quedar unos marginados, ¿no? Y en este caso vamos a ser nosotros los marginados, ¿no? Entonces, el futurismo y el fascismo debemos identificar que se van a ocultar siempre bajo ciertas máscaras. Toda esta idea del futurismo es un futurismo hacia algo, pues se están tirando la bola hacia algún lugar, pues no es nada más la destrucción por la destrucción o lo que sea, ¿no? Entonces debemos de ser muy cuidadosos al identificar cómo es que se ocultan o qué tipo de máscaras se están poniendo, de máscaras se están poniendo los fascistas en la actualidad también. Y es cuanto. Y una de las cosas que sí entiendo de este movimiento es que o sea, en el contexto histórico, a lo que me acuerdo que revisé, pues sí ha pasado unos años antes cuando apenas empezaron los hermanos Wright a poder despegar un avión, ¿no? O Y sí, la velocidad del el tren, del automóvil. Entonces ellos, o sea, entiendo la exaltación que tenían hacia la tecnología, pues la ahorita es el velocidad, espacio. porque para ellos rebasaba todo tipo de imaginación que el ser humano Las pudiera ir experiencias a las que podían a cierta acceder, ajá. velocidad, ¿no? Que es lo que también nosotros, me imagino, ¿no? Tenemos ahorita con los viajes, mencionas, ¿no? Al espacio, a Marte, a la Luna, etcétera, ¿no? Pero me imagino ahorita también, o sea, no sé si ahorita exista algún tipo de movimiento literario o poético acerca de la inteligencia artificial como para exaltarla con un tipo de poesía. No sé si existe eso, la verdad, pero pudiera ser algún tipo de relación con lo que vivimos ahorita, ¿no? O sea, es como Es que esta no tecnología que nos necesariamente. sobrepasa No. y que nos vislumbra, nos Yo embellece, no sé, pero yo creo que si ven por ahí manifiestos futuristas ahorita, seguramente va a ser una copia de ese De la movimiento. copia. Ah, claro. Entonces, Se va a y llamar más- inspiración, de hace la máscara de la 116 años. inspiración. y más cuando las narraciones son, o sea, Prometeicas. no, oye, o sea, bien de lo cotidiano chafa que quiere ser como una copia de esto. Yo digo, pues no sé, a lo mejor pueden sorprender a algunos ahí ingenuos, pero no, este tipo Ya de existía. manifestaciones futuristas son copias de esto, ¿no? Sí, son cuando el nacimiento de la tecnología de verdad nació, pues, ¿no? Que estas máquinas de motor rápidas, Pues el auge de la sociedad industrial y a Ajá, su sí, vez sí, de la exactamente. militarización, ¿no? De la guerra como tal, ¿no? Como la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es todo un contexto que se ve violento y se ve malinterpretado por el contexto que está sufriendo como ese tipo de violencia, esas características, ese tipo de marginación también. Yo creo que tiene que ver mucho como la política, el auge que dan los políticos cuando se está gestando, digamos, algún conflicto donde hay intereses que van a ganar, obviamente, la gente de lana. Empiezan Sí, como que claro. a aventarse estos discursos que inflaman los corazones de la gente, que es la que pues pierde, ¿no? O sea, que salen con, Sí, pues de con ahí este sale el dinero, nacionalismo, digamos, ¿no? nacen con este nacionalismo a defender Sí, ideas un patriotismo que realmente hediondísimo. ni siquiera ellos los quieren, ¿no? Entonces, No, y luego también sabemos que cuando se trata de este tipo de guerras actuales, ya estamos hablando de guerras nucleares, ¿no? Entonces no es tan fácil como apretar un botón y destruir un montón de gente, ¿no? Las guerras ya no son como
cuando ellos estaban hablando de ese tipo de guerras, ¿no? Entonces, Pueden ser guerras de imágenes las también. guerras ahorita son muy peligrosas. Ya hay muchas potencias muy armadas con guerras, con armas nucleares. Entonces ya es muy peligroso hablar de esas cosas, ¿no? Pero, y la exaltación política también es muy peligrosa. Entonces, yo solo espero que la tensión política que vivimos ahorita sea como más cuidadosa en cuanto a estos discursos, ¿no? De guerra, de personas, de situaciones, de inmigración, etcétera, que igual si a ustedes les interesa podemos platicar un poco más de eso. Sí, de la violencia también sería como un Ajá. tema como curada que pudiéramos abordar, y cualquier cosa que nos escriban, nos sugieran temas, estaría muy interesante. Yo me quedo con un consejo: no inviertan en criptomonedas que promueve un presidente, no lo haga, por favor. Luis Juárez, ¿algo para Pues despedirte? nada, me gustó mucho el programa, sus puntos de vista. Espero que Ya nos extrañabas. espero que el próximo sea igual o más interesante, que la verdad a mí se me gustó mucho. Y pues nada. Joder, buenas esto es noches. arte. Yaya Juárez. Yo me quedo con que si la filosofía sirve para algo es que nos ayuda a comprender de dónde vienen las ideas, y en este caso no hablo como de esta idea romántica de, ay, ¿qué dijo Aristóteles sabes? O sea, como de una cita pedorra, sino incluso como de discursos actuales que vemos en las noticias, que vemos en los líderes del mundo, que vemos de personas que quieren crear movimientos en donde las personas invierten no solamente como su dinero, sino su voto, y hacen que se muevan, no sé, como políticas que hacen que las personas pierdan ciertos derechos futuro. o pierdan de alguna manera como su bienestar en ciertos territorios. Creo que si de algo nos sirve la filosofía es precisamente para poder como cuestionar nuestra situación actual. Hay como un cliché entre los maestros de historia, ¿no? Que siempre dicen que el que no revisa la historia está condenado a repetirle, claro. así es algo, es como esta frase que siempre de alguna manera los maestros de historia se ven como obligados a repetirles a los niños, ¿no? Y yo no veo como esa intención en los filósofos en hacer hincapié en que de alguna manera cuando uno trata de analizar las ideas y a lo mejor de construir un discurso y ver de dónde viene, qué intención, qué efecto tiene en mí o qué efecto tiene en Los la demás relación también, de todo lo que existe, creo yo que de alguna manera la filosofía es eso. O sea, si de algo podemos hablar que tiene utilidad más allá de del beneficio que tiene para uno como persona, como para sentir que uno trasciende o que tiene como cierta introspección o lo que sea, o agregarle valor a nuestra miserable vida. Creo que es eso, ¿no? Como identificar precisamente qué es lo que quieren o qué es lo que se busca o quién obtiene qué al momento de decir o de arrojar cierta idea. Entonces, creo que ahorita es un buen momento, ahorita que se están viendo que regresan mucho este tipo de discursos que se visten o parecen como nuevos, pero en realidad son bastante antiguos, Sí, y al son parecer utilizan el manuales. mismo mecanismo, nada más que con herramientas nuevas, con nuevas tecnologías. Ahorita ya no vemos a lo mejor artistas haciendo dibujos y lo que sea, ¿no? Hablo precisamente como en este movimiento Sí. futurista, sino ahorita vemos a lo mejor como reels o podcasts Memes. o memes, o vemos a personas que tienen programas, no pero programas en donde no sé, le cobran a grupos de personas para que se suscriban y darles talleres de cómo ser más machos o cosas así. O sea, como vemos este tipo de expresiones que creo que es digno de revisar y verlos desde un punto de vista a lo mejor como más aterrizado, más racional, más analítico, y pues nada, con eso me quedo.
espero que los próximos programas y los próximos temas aborden como este tipo de problemáticas que creo que a todos nos deben de interesar y nos deben de importar, ¿no? Así es, Paola Juárez. Sí, no, la actualidad revisando con lo que tenemos anteriormente. Yo les agradezco mucho que podamos estar de vuelta con ustedes. Espero que les guste, que les haya gustado mucho este programa. Gracias de nuevo a Armando y Laura, el equipo de Fotios Productions. Y me despido contenta, me gustó mucho este tema. Y pues esperando que nos puedan recomendar algunos temas que les pueda interesar que platiquemos aquí, o si quieren venir a platicar con nosotros, son bienvenidos. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos, y recuerden que la filosofía puede ser una herramienta para ver lo que hay atrás de los discursos y detrás de lo que vemos. Cuídense mucho, nosotros somos y fuimos La Fulana, nos escuchamos y vemos hasta la próxima. ¡Ánimo, delincuencia!